En sus libros, hermanos, por favor, vamos a ir a la página. A ver, ¿cuánto? 52. 52. Muy bien. Vamos a pasar esta sección un poco rápido. Ah, Quizá no es el mejor término que ha usado aquí el autor, hermanos. Quizá puedo diferir un poquito. Entiendo lo que dice aquí, ¿ya? Entiendo lo que dice aquí en vuestras lecciones. Yo he predicado en contra de la autoestima y todo eso, pero leyendo aquí entiendo cuál es el enfoque del que escribió este material. Entonces vamos a ver en relación con la autoestima, lo que todo creyente debe saber. Autoestima, hermanos, como enseña la psicología, es totalmente dañina, ¿ya? Dañina, porque trata de poner a la persona como el centro de todo, ¿verdad? Entonces, para mí, yoyista. Entonces, pero aquí leyendo al autor no es su enfoque, ¿ya? Entonces, eso está bien. A veces también es problema de traducción, ¿no? Del material del inglés hacia el español. Bueno, vamos a ver, hermanos, cuatro asuntos nomás aquí. Ustedes tienen más en sus cuadernitos, pero vamos a ver cuatro nomás. Dice que cada persona es de gran valor y alta estima para Dios. ¿Eso es verdad, hermanos? Claro que sí, todas las personas son de alto valor. El cristiano, hermanos, tiene un alto valor delante de Dios, de tal manera que Dios dio su vida. Dios nos considera de alto valor. No es que valemos tanto por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado valor. Ahí Juan 3:16, el famoso versículo que habla de que el Señor Jesús vino a este mundo para dar su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un valor en el ser humano. Nosotros, como dice también, hermanos, otros textos, somos la corona de la creación. ¿Por qué Dios hizo al hombre en el sexto día y no en el primero o en el segundo? Porque en el primero, en el segundo y tercero no estaba adecuado la habitación del hombre, ¿verdad? Entonces Dios preparó toda la habitación y luego crea al hombre. Segundo, que todo creyente es valioso y su personal contribución como miembro del cuerpo de Cristo es única. Bueno, ahí he puesto, creo que me he equivocado, hermanos, pero es primera de Corintios. Podemos corroborarlo con nuestros cuadernitos aquí, si lo encuentro. No sé si es primera de Corintios 12. Creo que sí, primera de Corintios 12, 14 al 27, por favor. Ahí buscamos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Bueno, es una sección un poco larga, pero es el capítulo de los dones, ¿verdad? Dios ha dado dones. Primera Corintios capítulo 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo estaba usando una ilustración del cuerpo para hablar de los miembros, ¿verdad? Entonces, todos son importantes. Yo escuché una vez más un dato de que si un hombre se cortara el dedo más chiquito del pie, perdería cierto equilibrio. Y si se cortara los dos, entonces le sería muy difícil caminar. Entonces, incluso los miembros que parecen más pequeños, más chiquitos, menos insignificantes, son importantes. A veces, hermanos, son piezas muy importantes dentro del cuerpo. Entonces, todos somos, creo, hermanos, importantes. Nuestra contribución es importante dentro del cuerpo. Eso está hablando en el resto del texto ahí, ¿verdad? Dice versículo 18, 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Una vez hice un ejercicio, hermanos, y les di unas hojas a un grupo de creyentes y en las hojas decía, en uno, por ejemplo, ojo derecho, en otro decía pie derecho.
Lo que tenían que hacer ellos es dibujar lo que decía allí. Todos dibujaron y después le dije, hermanos, ahora que han dibujado, ahora córtenlo, no con una tijera, con su mano nomás, lo mejor que pueden, cortaron ahí. Después puse una pizarra aquí y le dije, a ver, vamos, ¿quién tiene la cabeza? Y trajo una cabeza, una cabecita de este tamaño. Y lo pusimos ahí. ¿Quién tiene el cuello? Alguien trajo un cuellazo así grande, ¿no? Entonces le pusimos ahí. El brazo derecho, ya un bracito, y otro trajo un brazo grande, así. Entonces, como pensaban, así dibujaron. O sea, al final teníamos un pequeño monstruo ahí, ¿no? Deforme. Entonces yo le estaba enseñando a hacer que tenemos que ponernos de acuerdo, la unidad, todas esas cosas. Pero Dios quiere que el cuerpo funcione bien, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la cabeza? El Señor Jesús. Y tenemos que funcionar. El creyente, hermanos, entonces tiene que funcionar. Debemos saber que el creyente tiene una parte importante en el cuerpo de Cristo. También que todos los creyentes son iguales. Gálatas, Filipenses nos habla de eso, pero vamos a Gálatas 2:26. Gálatas 2:26. Gálatas 2, aquí no hay 26, me he equivocado entonces, ¿sabe? 3, ya, gracias, pastor. 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni quién, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No es que no hay mujeres y varones, realmente lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos somos iguales. Sí, todos somos hijos de Dios, a todos tenemos el mismo espíritu dentro de nosotros. Entonces, hermanos, somos iguales. ¿Qué pasa en el libro de Santiago? ¿No? Había uno que entraba con un anillo, con buen vestido, entonces le decían, ya, siéntate aquí en el lugar de honor. Y entra otro pobre con vestido sencillo, tú allá, nomás por allá, y todavía de pie, ¿no? Y dice, hacéis acepción de personas. Hermanos, en la iglesia no debe existir eso, ¿no? Porque es gringo, ya, siéntate aquí, no. Somos iguales. Chinos, gringos, africanos, peruanos, en el buen sentido no es una ofensa esto, pero serranos, costeños, somos iguales. Nos podemos sentar juntos alrededor de una mesa y disfrutar de una comida. El mundo no hace eso, hermanos. El mundo tiene zona VIP. El mundo selecciona a su gente. Nadie así nomás puede ingresar al Club Regatas de Lima, por ejemplo. Gente, dicen ellos, exclusiva. La iglesia, todos son bienvenidos. Somos iguales. Debemos estar unidos. El pequeño, el alto, el gordito, el flaquito, todos somos iguales delante de Dios. No debemos hacer acepción de personas. También que debido a su posición en Cristo, todo creyente debe tener una estimación ni demasiado alta ni demasiado baja de sí mismo. Filipenses, hermanos, nos habla de esto aquí claramente. Filipenses 2, versículo 3. Dice aquí, hermanos, versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, yo debo considerar a los demás, ¿qué? Superiores a mí mismo. ¿Son superiores? No, pero los considero como superiores. Por eso los sirvo, porque después va a hablar el apóstol Pablo de que Cristo es el ejemplo. Cristo nos sirvió. Y hay dos hombres después en el capítulo 2 que tenían esa misma actitud. Uno era Epafrodito y otro era Timoteo. Cuando yo considero a las demás personas como superiores a mí mismo, no porque sean superiores, sino porque así los considero, entonces les voy a servir. Si no, voy a esperar que me sirvan, ¿verdad? Entonces cambia nuestra perspectiva. No debemos tener, hermanos, entonces una estimación personal fuera de lo que no es. Somos hijos de Dios. Para Dios, hermanos, valemos mucho.
por su gracia. ¿Verdad? Entonces eso es lo que debemos saber. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a la siguiente, hermanos. ¿Qué debemos hacer en relación a la autoestima? Primero, ya hablamos de esto, no hacer acepción de personas. En su material está un poquito diferente, yo le he puesto ahí no hacer acepción de personas. Ya hemos leído en Filipenses 2, en Santiago también hemos dado una referencia. También, no permitir que los sentimientos de incapacidad e inferioridad lo derriben o nos derriben emocionalmente. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos sentido pobrecitos? Uy, ¿qué va a ser de mí? Soy lo más bajo de los hombres, pero en un sentido de quejarnos, de sentirnos menos. Eso, hermanos, puede pasarnos una mala pasada en nuestra vida. Incluso eso, hermanos, es una alta, demasiada estimación. Porque si yo digo que no soy nadie, ¿qué estoy diciendo? Porque alguien no se fija en mí. ¿Notan el juego, hermanos? ¿No? Entonces, del mensaje del mundo. A veces la gente se siente tan inferior porque su estima es demasiado elevada, demasiado alta. Entonces no debemos, hermanos, que estos pensamientos de inferioridad pues nos derriben. Tampoco debemos irnos al otro extremo. También relacionarse con otros creyentes tal como son. A veces no nos van a gustar, hermanos, cómo es un hermano. A mí no me gusta cómo algunos creyentes juegan pelota porque empujan, patean, pero es mi hermano, ¿no? Y a veces no nos gustan, a veces cómo cocina una hermana de la iglesia, no me gusta su sazón. Yo cocino mejor. Pero hay que convivir con ellos, hermanos, vivir con ellos. Uno de los mayores problemas a veces en la iglesia, curiosamente, hermanos, son que a veces los hermanos no están contentos con la comida que se preparó. ¿Les ha pasado, hermanos? Uy, no, le faltó la sal, le faltó esto, le faltó lo otro, me dieron una presa muy chiquita. ¿Qué tendrá ese hermano contra mí? Se está vengando de mí y todo eso. Habían esas cosas, y hasta que un día dijimos, hermanos, todos vamos a traer un platillo y vamos a compartir entre todos. Y fue un bonito tiempo. Ahí pusimos una mesa grande y ahí traían unos su juane, había una hermana que trajo juane, otro hermano trajo ceviche, otro hermano trajo mondonguito, otro trajo otra cosa y así, otro trajo pastelitos y disfrutamos, probamos de todos un poquito, ¿verdad? Entonces, y sobraba, hermanos, y sobraba. Y tenemos que aprender a relacionarnos como creyentes juntos. Estamos en la misma meta, con aceptación y respeto. ¿Qué dice Romanos 15:7? Vamos, hermanos, a Romanos 15:7. ¿Qué dice aquí? ¿Alguien quiere leer, por favor? Romanos 15:7, por favor. Por tanto, recibimos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ajá. Recibíos unos a otros, ¿verdad? Recibíos unos a otros. Aquí es diferente, hermanos, pero en la ciudad a veces un hermano llega y yo no veo tan bien que se le atienda en la puerta. Aquí es diferente. Pasa, hermano, ¿sí o no? Pasa, hermano, hay algo de comer y ahí, a veces en las ciudades no, ya le atendemos en la puertita nomás. Hemos perdido un poquito esa dulzura de hermanos y de compartir, aunque sea un vaso con agua, ¿verdad? Entonces, pero debemos aprender a relacionarnos, a vivir juntos con respeto, con aceptación. A veces, hermanos, puede haber observaciones entre nosotros, pero somos hermanos y por lo tanto debemos funcionar así. Un creyente que se subestima a sí mismo no ha entendido quién es él en Cristo Jesús. Miren esa expresión, ¿quién es en Cristo Jesús? ¿Quién es ese? Tenemos valor en Cristo, hermanos. Solos somos un desastre, como dije ayer. Pero en Cristo, hermanos, tenemos un valor. ¿Cómo se siente usted? Quisiera tener esto, quisiera. ¿Por qué otros tienen y yo no tengo? Señor, no me has bendecido, Señor.
¿Cómo debes bendecirme? ¿No? De repente, por mi color me desechan. O de repente, por mi ciudad de origen, tienen estas actitudes contra mí. A veces podemos sentirnos así, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Muy bien, ¿preguntas ahí, hermanos, o algo que tienen que compartir? Sí, pastor, adelante. Ah, ya, para los que... ¿Para mí? Ah, ok, ya, hermano, gracias, gracias, pastor. No sé qué es, pero voy a confiar en el pastor. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Está quemando, me han dicho. Ay, ay, ay. Bueno, eso está bueno. Muy bien, hermanos. Párese un ratito, por favor. Deje su material un ratito ahí. Estírese. Un ratito ahí. Alce la mano bastante arriba. A ver, estírese, estírese un poquito. Tome aire. Oxigénese. Ahí un poco. Estire. Ahí, estírese bien, hermano. Ahí, fuerza, fuerza, fuerza. Estírese bastante. Mueva la cabeza un poquito. ¿Ya? Si tiene calor, sáquese la chompa. Ahí va a entrar en frescura. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, tome asiento ahí. Ya, gracias a Dios. A ver, hermanos, algunos chicos, chicas y algunos adultos están luchando como Dios les hizo. ¿Por qué tengo la nariz así? ¿Por qué mi color de cabello no fue un poquito así de otro colorcito? ¿Por qué no crecí 10 centímetros más? ¿Sí o no? ¿Por qué mis orejas tan parabólicas parecen, ¿no? Parecen antenas de televisión? Y no estábamos contentos. Yo conocí a un hermano que tenía unas orejas, pero hermano parecía de ratón, así chiquitos, chiquitos. ¿No? Sí, Juan. Yo tuve un caso en Lima, teníamos un compañero morenito. Ujú, Entonces, en Lima los niños algunos son blanquitos, la mayoría era así. ujú, Y decía, hacían bullying al muchacho. ujú. Y el chico decía, pues nací en mi familia, así. Pero poco a poco empezó a, ¿no? Cuando tratas bien, igual no Ujú. distingues, empieza a valorarse a sí mismo un poco. Sí. Entonces pasó. Valorarse en Cristo, ¿no? Hermanos, Salmo 139, algo así, dice, hermanos, que nosotros tenemos un diseño. Dios nos diseñó. Dios, hermanos, tiene mucha creatividad. Imagínense, hermanos, si Dios hubiera creado a todos en serie. Qué aburrido, ¿no? Porque no hay creatividad, ¿no? Todos fueran de una misma talla, del mismo color, ¿no? Entonces, pero miren la variedad que tenemos. Dios es tan... Sí, sí. Yo hablaba con un pastor que mide 2 metros 10, no sé si ustedes le conocen, el Caleb Stein. Él dice que sufre, por ejemplo, para viajar en los aviones. Dice, yo llego matado, matado, me dice, porque mis piernas están a las justas, no puedo recostarme nada. Qué bendición que ustedes son enanos. Entonces, pero miren, hasta pues hay que ver las ventajas. Dios sabe por qué a él le hizo de 2 metros 10 y por qué a otros nos da unos 60, unos 50, unos 70 nomás, ¿verdad? Dios es tan creativo, hermanos, tan maravilloso. Mire la variedad que tenemos en la creación. No, entonces debemos estar contentos como somos y debemos enseñarles a nuestros hijos que ellos, hermanos, son un diseño de Dios. Otra cosa es que nos comenzamos a descuidar, ¿verdad? Ese ya es otro asunto, pero Dios, hermanos, nos ha hecho como Él quiso. Muy bien, pasamos, hermanos, ahora a lo siguiente. Ahora vamos a ver en cuanto a ser un discípulo, página... estamos ahora en la página 54, ¿ya? 54. Página 54. En relación a ser un discípulo, lo que todo creyente debe saber. Hermanos, hay bastante información ahí, pero ahí quiero compartir algo aquí, hermanos, ¿ya? Dice que la palabra discípulo es la más frecuentemente usada en el Nuevo Testamento para describir a un seguidor de
Cristo, un discípulo. Después se le llamó cristiano. Y saben, hermanos, el término cristiano nació como un término despectivo, como un término de menosprecio. Pero estamos encantados de que nos digan cristianos. Pero discípulo es el término más usado en la Biblia para referirse a los seguidores del Señor Jesús. No seguimos a un gran personaje en este mundo. No seguimos a un gran poeta, a un gran filósofo, a un gran personaje en este mundo. Seguimos al Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. Seguimos al Señor. Seguimos sus pisadas. Y como ayer dijimos, sus pisadas son seguras. No hay peligro de que te hundas. Son seguras. Entonces, también que el discipulado involucra evangelismo y edificación. Eso había, hermanos, en Hechos 14 del 20-28. Ustedes pueden después revisar. Quiero llegar a otro punto aquí. También que los discípulos de Cristo deben ser, ¿qué cosa? Discipuladores. Esto, hermanos, es muy importante. Nosotros los discípulos, cuando ya estamos más entrenados, entonces debemos ser discipuladores. La mejor manera, hermanos, por ejemplo, de aprender algo es cuando tú lo enseñas. ¿Sí o no? Claro, yo puedo hacer algo, pero cuando yo enseño, eso se queda, hermanos. Eso se queda. Entonces yo, por ejemplo, estuve estudiando hace un tiempo, quiero mejorar en mi gramática y les dije a mis hijos, quiero enseñarles. No empezamos todavía, pero pienso enseñar y yo sé que así voy a aprender más. Se me va a quedar más, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Cristo deben ser discipuladores. Busquemos 2 Timoteo 2:2, y vamos a hablar en un momento de eso también. 2 Timoteo 2:2. ¿Qué dice, hermanos, aquí? Palabra o versículo importante, hermanos, para el discipulado. El versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué dice? Esto encarga a hombres, no cualquier hombre, sino hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ustedes tienen ahí un gráfico en sus libros, y yo tengo también un gráfico bien parecido, pero en otro sentido. Entonces vamos a ver aquí, Caleb, si me puedes ayudar. Entonces, aquí es Pablo, ¿verdad? Pablo enseñó a ¿quién? A Timoteo. Y le manda y le dice, tú encarga a hombres fieles. Entonces, los hombres fieles, ahí están. Y los hombres fieles deben enseñar a otros. Y así, hermanos, la cadena va aumentando, va creciendo los discípulos. Y estos otros deben enseñar a otros. Y así sigue la cadena, ¿verdad? Así sigue la cadena. Más y más, otros discípulos. Hermanos, después les voy a animar en algo, pero así funciona, hermanos, Dios. Dios usa personas. Uno enseñando a otro, este otro enseñando a otros y estos enseñando a más. Así crece, hermanos, la iglesia. Así crece. Una iglesia, hermanos, y esto también sin criticar a nadie, por si acaso, hermanos, una iglesia con ciertos años de vida debería tener, como creo que dije el lunes o ayer, debería tener, hermanos, un sistema de contingencia cuando su pastor no esté. Alguien debe predicar y debe predicar bien. Alguien debe estar listo para enseñar. Mujeres deben estar listas para enseñar a niños. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Con discípulos. Con discípulos. Entonces, no sigamos este modelo, hermanos, de que si el pastor sale, ya otro pastor tiene que venir para enseñar. Y yo sé que eso es bueno, pero yo creo que, hermanos, no tiene que ser siempre. Debemos, como se dice, debemos quemar etapas. Yo sé que hay realidades, hermanos. Estaba hablando con el pastor Aristóteles de Amazonas, y ahí hay un fenómeno, y seguramente aquí hay este fenómeno. ¿Qué pasa, hermanos, cuando los chicos crecen?
se van a estudiar y todo. Yo sé que a veces no hay una posta que dar, pero en lo posible, hermanos, debemos formar a otros, ayudarles, para que continúen o para que apoyen el ministerio, ¿no? Entonces, esa es la idea, hermanos. Ahora, siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en lo que el creyente debe hacer en relación con ser un discípulo. Primero, importante, hermanos, decidirse a ser un discípulo. Es decir, un buen alumno. No como dijimos ayer, chava chava. ¿Cómo dijeron ustedes? Chiri chiri. No un chiri chiri. No guaño guaño. Moribundo, ¿no? Sino un buen alumno. Un buen alumno que trae, figurativamente voy a hablar que trae, y a veces tiene que ser así, trae su lapicero, su cuaderno, su borrador. Hermanos, nosotros los domingos a la mañana, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama lo que tenemos? Escuela dominical. ¿Y cómo se va a la escuela? Con todo lo que se necesita para aprender en la escuela. Tu cuaderno, tu lapicero, tu regla, tu borrador, tu libro, que es tu Biblia, ¿verdad? Debemos ser buenos discípulos. Ahora, hermanos, que hay tecnología, tus estudios puedes hasta inmortalizarlos, hermanos, en la nube, en internet. Haces tu estudio, lo cuelgas y pueden otros aprovechar de lo que tú estudias. Ha habido una crítica, hermanos, en las iglesias de por qué estamos transmitiendo por Facebook y todo eso, nuestros servicios. Estamos acostumbrando a los creyentes a que ya no vayan a la iglesia. En cierta manera es verdad. Pero, hermanos, yo veo un valor. Yo he pensado un momento así, de esta manera. Un día, el Señor va a recoger a su iglesia. Los va a arrebatar, ¿verdad? Y va a quedar un sistema muy pecaminoso en este mundo. El diablo va a hacer lo que quiere. Dios va a permitir ese tiempo. Pero, hermanos, por Apocalipsis sabemos que va a haber mucha gente que se va a convertir al Señor. ¿Y qué tal si uno de ellos, durante la tribulación, encuentra el video de la iglesia bautista Pisonaipata? ¿Así es? Y mira el video. Ya no estamos, pero está el video. Ahí queda. Yo sé que seguramente el anticristo va a tratar de borrar todo del cristianismo. Todas las páginas en YouTube, en Facebook, las predicaciones y todo eso. Pero yo creo que, hermanos, van a haber expertos, ingenieros de sistemas. Y Dios, yo creo que va a preservar estas cosas, hermanos, para el provecho incluso de estas personas que van a estar en ese tiempo. ¿Ustedes creen que puede ser así o no? ¿O estoy contando una ficción? No, yo creo que, hermanos, puede ser así. Entonces hay un valor. Entonces, pero el pastor, pues el domingo que está predicando, pues no debe predicar cualquier cosa, ¿no? Algo del momento, debe organizarse, debe prepararse. Entonces, como discípulos, hermanos, tenemos que ser buenos discípulos, listos para estar en la escuela de Cristo. Son discípulos. Primero, entonces, decidirse a ser un buen discípulo. Ahí quizá debí poner un buen discípulo. Segundo, organizar su vida de acuerdo con los principios del discipulado. ¿Verdad? Organizar nuestra vida con principios del discipulado. Siguiente, practicar lo que aprende de otros discípulos. No pensar, hermanos, que nosotros somos los únicos. Filipenses 4:9. A ver, ¿qué dice, hermanos, aquí en este pasaje que quiero leer con ustedes? Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y oísteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué dice? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Compartir experiencias, hermanos, es bueno. Mirar a otros que hacen esto y le imitamos, porque está imitando a Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque Pablo imitaba a Cristo. Pablo reflejaba a Cristo en su vida. Ahora, Pablo es Pablo, pues hermanos, ¿no? No sé si algunos de vosotros podemos decir, imítenme a mí. Deberíamos decir. Pero eso, hermanos,
nos da una gran responsabilidad en nuestra vida. Una gran responsabilidad. Y también buscar, esto quiero dejar, hermanos, ahorita, quiero compartir esto. Buscar discipular a alguien. ¿Cuántos tienen su discípulo? Al menos uno. Y no te juntas con él para criticar a tu pastor, ya predicó así, así, o chismear, como estábamos hablando estos días. Mira lo que hizo este pastor allá. No te reúnes para eso, te reúnes para estudiar la Biblia. Le llevas a evangelizar. Le llevas, tú evangelizas, después ahora te toca a ti. Y el discípulo estaba, ¿y ahora qué hago? Pero así se aprende, ¿o no? Claro que sí. ¿Cómo se aprende a nadar? Casi ahogándote. Estábamos hablando, ¿cómo fue tu primer mensaje, hermano? Pastor. Sudando y era invierno. No, había frío, pero estaba sudando, te temblaba las piernas. No es que lo hemos logrado, en un sentido, hermanos, debe estar temblándonos las piernas porque predicamos la palabra de Dios. Pero necesitas, hermanos, tener un discípulo. Aquí hay una pequeña imagen que quiero que pongas, Cale, por favor, ahí al siguiente. Hermanos, un día no vamos a estar. Puede ser pronto. No necesitamos llegar a la vejez. ¿Y quién va a hacer, hablando como pastores y líderes, quién va a hacer lo que nosotros estamos haciendo? Yo sé que Dios puede enviar sus ministros, pero esto funciona así, hermanos. Por algo dijo Pablo en Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, encarga a otros. Entonces, debemos tener si no tienes, pastor, hermano líder, un discípulo, échale ojo a alguien. Un joven, un hermano que estaba comenzando a aprender, le falta, pero tú le puedes enseñar. Tienes que invertir tiempo con esta persona. Hasta tienes que invertir dinero, hermanos. A veces tienes que invitarle a comer un pollito a la brasa, un cuy chactao. ¿No? Entonces, a veces, hermanos, tenemos que invertir dinero, de hecho, tiempo. Le vas a exhortar. A veces te va a exhortar. Necesitas escucharle, necesitas orar con él, leer la Biblia. Necesitas compartir tiempo con alguien, hermanos. Porque un día no vamos a estar. Vamos a partir. Alguien necesita quedar en la obra de Dios. ¿A quién puedes dar? Si Dios te llamara en este momento, si Dios nos llamara, hermanos, en este momento, ¿a quién le pasaríamos la posta? A los pastores no le pueden pasar la posta a sus esposas, ¿no? Pues la mujer no puede pastorear. Pero ¿a quién, hermanos, pasaríamos? Esto, hermanos, tenemos que tomar con seriedad esta parte. Sí, pero hay que enseñarle. Hay que enseñarle, hay que pasar, hermanos, tiempo. Y tú te das cuenta que has tenido éxito con este hermano, ¿sabes cuándo, hermano? Cuando este está haciendo lo mismo que tú hiciste con otros. Cuando tu discípulo o al discípulo que dio de Cristo, que Dios te ha dado el privilegio de discipularle, de enseñarle, está haciendo lo mismo con otro. Ahí puedes decir gracias, Señor, porque para tu gloria he hecho este trabajo en esta persona. ¿Cuántos tienen un discípulo? No levanten la mano, pero puedes tener un discípulo, puedes pensar en alguien, una persona, un jovencito, hasta un niño. Las mujeres pueden pensar en una señorita, en una niña, que es terrible en la escuela dominical. Ya nadie da un sol por esa niña, ¿no? ¿Conoces a un niño que corre y esto y terrible y nunca está sentado? Pues puede ser un gran discípulo, ¿no? Entonces necesitamos, hermanos, pasar la posta a alguien. Opiniones, hermanos, comentarios, preguntas. Una pregunta. Sí, pastor. Eh, por decir, un pastor o un líder predican en un pueblo, Ujú. ya hay hartos apuntados y por motivos familiares
se va lejos, ya no vuelve al sitio. ¿Qué pasa con él? Siempre tiene que ir a hacerlo reaccionar o cómo sería. Es mejor que ese grupo de hermanos tenga alguien, un guía, un pastor, que esté con ellos. Y si Dios usó a esta persona para que haya un grupo ahí, ¿no? Y él se fue, ah, pues es mejor que alguien haya ahí para guiarles. Claro, sí. Sí, ese fenómeno que usted está contándonos, pastor, es muy común, bastante común, ¿no? Entonces, quizá en parte es la responsabilidad del propio pastor o misionero que sucumbe ante alguna cosa. Ahora, puede ser que haya razones fuertes para que haya dejado ese grupo de hermanos, pero si lo ha dejado, debe al menos procurar que haya un pastor, aunque sea de otra iglesia por el momento, que le atienda a ese grupo de creyentes. Pero lo mejor es que ese grupo de creyentes que está comenzando como una iglesia tenga un pastor, un guía, y que les enseñe. No, permítame, hermanos, a mí darles algo aquí de lo que yo entiendo en la Biblia. No funciona, hermanos. Una iglesia que no tiene pastor no es funcional. Necesita un guía. No funciona, cada fin de semana viene un pastor a predicar, porque ese pastor viene a predicar y se va, porque tiene una congregación. No hay alguien que les atienda, que les visite, que les anime. Necesitan un pastor. Aquí en mi casa, Ujú, he formado lo que estoy realizando. Ahora, hoy en día somos libres de predicar y ya también nosotros ya también estamos bloqueando, pero en aquellos tiempos que cuando he llegado al distrito de San Salvador, era terrible la persecución, y hasta aún nos han quemado, casitas de hombres no nos van a quemar, nos ujú, estaba ahí fuerte parados y de un momento a otro también como humano me fui, ujú. lo dejé todos los creyentes ahí y no había quien se responsabilice. En ese aspecto, yo podría echarme la culpa, no. De todo, hermano, pastor, aprendemos. Y podríamos ahora mirar hacia adelante y decir, bueno, allá me equivoqué. Me equivoqué, entonces no voy a hacer lo mismo. Quizá ahí valió la pena, por ejemplo, enseñar a uno, invertir el tiempo de uno, para que ese uno quede con ese grupo de creyentes, ¿no? Porque siempre, hermanos, tenemos que aprender, nada sabemos hacer perfecto todo, ¿verdad? Entonces, mientras más años tenemos en el ministerio, vamos diciendo, uy, eso hice mal, eso también hice mal, no debí, pero eso nos ayuda a mejorar en el ministerio, ¿no? Entonces, pero sí, cuando se genera un grupo de creyentes en algún lugar, es bueno que alguien les guíe, alguien les dirija. Solitos, ya así como usted dice, no, ya se van por allá o se van a otras iglesias o comienzan a tener una doctrina falsa, alguien llega y les enseña mal, y ya entonces se pierde eso, ¿no? Entonces, yo creo que hermanos, los misioneros, los pastores, cuando comienzan una iglesia, deben al menos asegurarse de dejar a alguien que pueda continuar con el ministerio. Muy bien, gracias, pastor. ¿Otra idea, hermanos, o comentario o pregunta? Parte de ustedes. Ese es el timbre de que ya acabamos. No, todavía no hemos acabado. Tenemos todavía un tiempito más, hermano. Muy bien. Seguimos, hermanos, ¿ya? Yo sé que sí, sí, Juan. Sí, Juan. Mayormente he notado en los campos rurales, no hay ese, ¿cómo se llama? Esa cultura de ¿no? Por ejemplo, y, y en todo lugar ocurre eso, en los campos, Ujú, mayormente, tienen lugar a enseñar a alguien. Y un pastor no está, o ese no está, viene un pastor de otra denominación. Denominación todavía. Ajá. Ok. Entonces, ¿qué hace? Toda la iglesia, la doctrina ya lo cambió, Sí. ¿no? El pastor viene con su propia doctrina de otra denominación, lo cambia. Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Eso ocurre con muchos Ujú. ¿qué pasa? Iba a una iglesia, asistía a una iglesia, el pastor, bueno, desapareció y la iglesia pasó. ¿Qué pasa? Y le dice, no vamos a tener un pastor. ¿Qué ocurre? El pastor viene con sus ideas, ¿qué pasa? Cuando una iglesia recién está empezando, ya no cambia todo. Por eso estamos llevando este curso, para que nosotros no hagamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es importante, hermanos, dejar la posta, ¿no? Enseñar al menos, hermanos, uno. Yo sé que a veces no tenemos tiempo para enseñar a todos. Ahora, el discipulado, hermanos, se da siempre cuando la iglesia se reúne. Cada vez que un pastor predica, está discipulando. Pero lo otro es enseñar de manera personal a alguien, ¿no? Entonces, eh, si no hay esa forma de trabajar, pues debemos leer la Biblia. La Biblia dice que debemos, o al menos hay un principio ahí, lo que dice Pablo, enseñar a otros para que ellos enseñen a otros. Y así vamos creciendo, ¿no? En esa tarea. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Las mujeres tienen que preparar mujeres. La Biblia dice en Timoteo que las mujeres ancianas, ¿qué deben hacer? Enseñar a las más jóvenes a qué? A amar a sus esposos. No le digas, hermana, hermanita, ¿por qué? Ya ves, yo te dije, no te tenías que casar con ese pelado, ¿no? No, es animar a las jóvenes a que amen a sus esposos. Eso también es discipular. He escuchado, pastor, que como mujeres, el desinterés a algunos, ¿no? Es decir, no, las mujeres no podemos predicar, entonces ya. Bueno, depende a qué se Pero llama predicar, ¿no? pero yo digo, ¿no? Tal vez no prediques en delante, puedes predicar a tu hermana. Claro, sí, sí, eso sí. Muy bien. Muy bien, pasamos a otro más, hermanos. Quizás la última que tenemos. Les voy a pedir su paciencia y su esfuerzo. Es en relación a la mente renovada. ¿Ya? En relación a la mente renovada. ¿Qué debemos saber? He puesto ahí vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice, hermanos? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra transformaos es una palabra que casi todos conocemos y es la palabra metamorfosis, ¿no? Metamorfosis, es decir, es la idea del gráfico ahí. Comienza con un huevo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llega a ser una mariposa tan bella? Pues comienza con un huevo, luego una oruga, no es nada atractivo, luego una pupa, y así va el proceso hasta convertirse en una linda mariposa de colección. Entonces, Pablo usa este término, hermanos, para señalar que nosotros debemos estar creciendo y creciendo y creciendo. Debemos ir dejando y dejando lo malo, debemos ser transformados, renovados. Dice ahí en el versículo 2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es importante, hermanos, lo que tenemos adentro. Porque dice Proverbios, por ejemplo, ¿qué dice Proverbios, hermanos, en cuanto a lo interior, a lo exterior? Normalmente una persona va a ser como piensa, ¿verdad? Vamos a actuar como pensamos. Entonces, dice ahí, ¿qué debemos saber? Que es necesario renovar la mente. Ya hemos leído Romanos 12:2. Nuestra manera de pensar. ¿Qué pensamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? También que la renovación de la mente involucra cambios de patrón de pensamiento. Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8. ¿Qué dice Filipenses 4:8? ¿Quién quiere leer? A ver, ¿quién está tentado a orar? ¿Alguien está tentado a orar? A ver, lea Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna así, algo digno de alabanza en esto pensar. Gracias, pastor. Entonces, debemos aprender a pensar. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a imaginar que nuestra mente es un músculo y necesitamos ejercitarlo. Tenemos que aprender a pensar. Entonces, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, hermanos, con lo que vemos. Porque los ojos son como ventanas, ¿no? Ahí ingresa información, bastante información. Yo veo un bello cuadro, pues voy a apreciarlo, la belleza de ese cuadro, voy a admirar al autor. Oh, wow, qué tan genio para hacer esto. Yo veo la creación de Dios. A mí me gusta ver mucho ver el mar, hermanos. Y ahí subirme a un cerrito ahí, ver el mar y para mí es lindo, lindísimo. ¿No? Y cómo ahí se mueven las aguas y todo eso. Me gusta mucho el mar. La iglesia que estamos empezando en Punta Negra está a unos 300 metros del mar. Y cada vez que salimos por ahí vemos el mar, ese atardecer lindo, hermoso, ¿no? Entonces, nuestros ojos, hermanos, tienen que ver mucho en cómo pensamos. También nuestros oídos, que escuchamos, tiene que ver mucho en la manera como pensamos. Si vemos lo malo, vamos a pensar mal. Si escuchamos mal, vamos a pensar mal y vamos a actuar así. ¿Cómo llega una persona al adulterio? No es cuestión de noche a la mañana. Es cuestión de haber generado en su corazón ese pecado, pero eso a veces comenzó con su vista. Ve cosas indecentes en la internet, ya no ve a las damas como se les debe ver, su mente se llena de cosas malas y finalmente sigue y sigue y sigue y sigue y comete pecado. Es importante, hermanos, cómo pensamos. Por eso dice Pablo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que aprender a mirar, tenemos que seleccionar lo que vemos. Ha habido un apagón, no sé si aquí ha habido un apagón de la televisión analógica. ¿Cuándo supieron de eso? En Lima ya no funcionan los televisores de hace unos 5 años atrás, para atrás. Prendes tu tele y sale así. Y qué bueno sería, porque la televisión, en parte, hermanos, no es mala la televisión, pero en parte ha hecho mucho daño. Pero ahora hay otro aparatito que hace más daño. Este de acá. Más chiquito, lo llevas en el bolsillo, donde sea, ¿verdad? Y ahí está. Y a veces tenemos que luchar con esto. Aquí, hermanos, está mucho bueno. Puedes comunicarte con la familia. Yo tengo mi material aquí para enseñar. Eso es bueno. Para llamar, para enviar mensajes, qué sé yo. Pero también se presta mucho para hacer lo malo. No es el problema el teléfono. El problema es mi corazón. Mi corazón. No tenemos que dejar que el teléfono me guíe. Yo tengo que guiar mi teléfono con Cristo. Entonces, hermanos, ustedes deben tener como padres, por ejemplo, yo sugiero esto, no tiene que ser así, pero, por ejemplo, una cosa que debe hacer es que ningún hijo debe irse a dormir a su cama con el teléfono. Déjenlo en la mesa, ¿verdad? Entonces, porque si no, hermanos, ahí los chicos es 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, pero ha sido un ratito, dicen. Y se presta mucho, hermanos, para muchas cosas. No solamente para ensuciar la mente, pero también para estar en peligro. Muchas chicas han sido secuestradas porque han sido contactadas por un teléfono, por una red social. ¿Verdad? Tenemos que ser sabios, hermanos,
usando nuestra tecnología. Y yo sé, hermanos, antes, como hablamos, creo, en el almuerzo ayer, antes, ¿cómo se comunicaban los enamorados? A ver, cuenten su testimonio los que están entraditos en años. Con carta. Escribías una carta, ibas a la oficina y ahí te daban 2 semanas, 3 semanas. Después de un mes recibías la respuesta, estoy bien. Cuando escribía la carta estaba bien, pero cuando tú la leías estaba mal, ¿no? Así era. Pero para personas de más años atrás, eso era la tecnología. Ellos no entendían por qué hay todo esto. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que nuestros hijos casi nacen con un teléfono en la mano. ¿Sí o no? Tenemos que reconocer que es así, hermano. No debemos desconocer tampoco eso. Pero sí vale, hermanos, un control. Satanás está luchando mucho con jóvenes y con adultos con este aparato. Sí, hermanos. Yo leí estadísticas, hermanos, de un autor, yo me sorprendí de cómo jóvenes y adultos consumen cosa indecente, hermanos, en internet. Cristianos consumen mucha cosa indecente, hermanos. Lo que me refiero es pornografía. Consumen demasiado. Pastores consumen pornografía. Debemos tener cuidado. Es importante lo que pensamos, pero también es importante qué estamos echándole a nuestra mente. Lo último, hermanos, que un dato que leí, a mí me sorprendió mucho. Quizá aquí no es la realidad todavía, pero hay contextos en que, escuche bien esto, hermanos, en que las mujeres consumen más pornografía que varones. Antes no era así, pero ahora está cambiando un poco eso. Pero todos necesitamos tener cuidado. Necesitamos, hermanos, cuidar nuestra mente. Si tu teléfono no es de bendición, tíralo allá al río. ¿Cómo se llama el río, hermano, que está abajo? Bueno, hay un río ahí. Tírelo allá. Entiérrelo en su chacra. Póngale como abono ahí, pero no vaya a sacarlo. A veces tenemos que tomar decisiones radicales con las cosas que no son de bendición para nosotros. Tenemos que cortar a veces de raíz, hermanos, algunas cosas. Terminamos con lo que ahora debemos hacer. Ya he hablado bastante prácticamente en que así, ¿qué hago ahora? Pero he dicho ya algunas cosas, pero vamos a ver aquí, hermanos, siguiendo vuestro material también. No sé dónde estamos, estoy siguiendo mis PowerPoints acá. 59, ok, ahí estamos. Gracias, pastor. Estamos entonces en lo que todo creyente debe hacer. He seleccionado algunos aquí. Uno es pensar en cosas buenas, puras, amables, correctas. Eso decía Filipenses 4:8. Pero eso, hermanos, es un entrenamiento. Es un entrenamiento, hermanos. Necesitamos entrenarnos para pensar estas cosas. También reconocer que tenemos la mente de Cristo. Entonces sí es posible, hermanos, pensar bien. Leamos 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. 2:16. Y allí habla del espiritual, también habla del natural, ¿verdad? Entonces, pero al final en el versículo 16, 2:16 de 1 Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el potencial de pensar bien, hermanos, de conocer a Dios y de pensar bien. No vamos a conocer a Cristo a su plenitud, pero debemos conocerle. Y debemos también pensar que podemos pensar bien. Ahora, otro, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5 dice eso, hermano. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo
perdón, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos. Derribando, dice allí, hermanos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. También Efesios 2:2, rechazar el humanismo secular. Y el humanismo básicamente tiene la idea, hermanos, de que la persona es el centro de todo, ¿verdad? La persona es lo más importante. Entonces, piensa como quieras. No debe ser así, ¿no? No debe ser así. Y finalmente, esto es importante, hermanos, invertir largos periodos de tiempo en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios, hermanos? Nos limpia. Nos limpia. A algunos incrédulos dicen a algunos creyentes, ya te lavaron el cerebro. Así dicen, ¿no? ¿Y qué debemos decir nosotros? Amén, ya me lavó Cristo mi mente, no mi cerebro, sino mi mente, mi corazón. Y lo ha lavado bien. Y lo sigue lavando. A veces, hermanos, necesitamos un día sabático. No estoy hablando nada de los adventistas, nada. Pero a veces necesitamos un día, separar un día y pasar tiempo solo leyendo la Biblia. A veces no tenemos esos tiempos, ¿no? De leer una buena cantidad de tiempo mi Biblia. Solo leer y a veces detenerme y meditar. Ir al borde de un río, ir allá al cerro, ir a pescar allá. Antes de pescar la trucha, me leo unas 2, 3 horitas. ¿No? Eso, hermanos, nos limpia. Nos limpia. Sí. A ver si encuentro un salmo que quiero mostrar, hermanos, ¿ya? Listo. Salmo 42. Por favor, vaya para terminar. Todavía tenemos tiempo. Salmo 42. Verso 1. Salmo 42. 1, 2. Dice, como el siervo con C, no con S, como el ciervo, el animalito, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Escuché, hermanos, una explicación de por qué los ciervos, estos animalitos, con mucho entusiasmo buscan aguas, para tomar aguas. Y escuché algo interesante, hermanos, que estos animalitos emanan un olor particular, que es captado por sus depredadores rápidamente. Pero cuando estos ciervos, hermanos, no toman agua, emanan más, o sea, huelen más fuerte. Y entonces sus depredadores a mayor distancia pueden saber que por ahí está una presa. Entonces ellos van por sed y todo eso, pero también para bajar esos niveles de alguna sustancia que les hace emanar un olor más fuerte. Entonces, tomando agua bajan ese olor. Entonces están más protegidos, digamos, menos expuestos, ¿no? Para que no sienta su enemigo. Exacto, para que su enemigo no sienta el olor tan rápido. Entonces, por eso es que ellos siempre estaban buscando las aguas, ¿no? Y bueno, me pareció interesante, ¿no? Que eso hacen hasta los animales, hermano. Por eso quizá el salmista pone el ejemplo de un ciervo, ¿no? Que busca las aguas. Entonces, más o menos, hermanos, así es la idea de que nosotros debemos buscar la palabra de Dios para oler menos a menos pecado, para que nos lave el Señor. Porque la Biblia, hermanos, tiene un efecto que no entendemos, pero nos ayuda. Entonces, pasar un buen tiempo, hermanos, leyendo la palabra de Dios
3, 4 horas, 5 horas. Creo que sería un ejercicio que todos nosotros podríamos y tendríamos que hacer regularmente para oler menos a pecado, para que el depredador no nos case fácilmente, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren cuán de tanto valor es pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, que esté limpio, que esté puro. Y la palabra de Dios es un recurso muy importante. Pero esta mañana, antes de irnos, hermanos, al descanso, ¿qué tal si decidimos tener un tiempo así? Pero no solamente, sí, voy a tener, no, vamos a ponerle fecha y hora. ¿Qué les parece? Tenemos todavía como 15 minutos. Ahora, usted va a revisar su agenda, ¿ya? Va a pensar en el día, a ver, ¿qué día tengo un poco más de tiempo? ¿Qué día de la semana? ¿Un lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Domingo no, porque estamos en la casa de Dios con los hermanos, pero un día de la semana. Busquemos un día. Y vamos a decir, yo de tal hora a tal hora voy a dedicarme a leer mi Biblia. Y para hacerlo mejor, voy a irme a tal lugar. ¿Qué tal? Ahí anote, hermano, anote, busque. Si no, pues esta clase cae en tierra árida, ¿no? En cierto sentido. Yo sé que, pero hermanos, podemos decidir, yo quiero pasar un buen tiempo leyendo la Biblia. Y lo otro que vamos después es escoger un día y un horario y cuánto tiempo va a leer. Por ejemplo, usted, para no ser tan, ya que no hay un ejercicio quizá, pero digamos 1 hora, quiero leer 1 hora, ya, listo. Si estás más entrenado, pues ya 2 horas o 3 horas. Muy bien, póngale día, la hora y después vamos a buscar qué texto vamos a leer. Puede ser el Antiguo Testamento, puede ser el Pentateuco, puede ser los libros poéticos, puede ser los profetas, puede ser los evangelios, hasta donde me dé el tiempo que estoy colocando, ¿no? Si leo los evangelios y todavía me queda tiempo de lo que dije, bueno, sigo con las epístolas hasta agotar el tiempo que he dicho. Pero hermanos, ponga ahí, yo le animo a poner tal día, tal hora, de tal hora a tal hora. Después, tal sección de la Biblia voy a leer despacio, sin apurarme, sin desesperarme, y de repente tomar algunos tiempos de meditar en alguna cosa que me llama la atención. De repente esta sección de la Biblia nunca la he leído o no la he leído bien y es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces ponga un día, unas horas, un lapso ahí de tiempo y ponga la sección de la Biblia que quiere leer. Así ya tenemos el recurso listo, ¿verdad? Pues ya, ahora leo, ya, ¿y dónde leo? Ya, ¿dónde? Pero si tiene anotado ya, usted va con su cuadernito y ahí, entonces comienza. Pero un pasito más. Ahora, ¿cada cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Mensual? No estoy diciendo que esa sea la única lectura, estoy hablando de una lectura larga, ¿no? ¿Me entienden, verdad? Entonces, otra cosa que podemos hacer es, ¿cuánto lo voy a hacer? ¿Mensual? ¿Cada 15 días? ¿Semanal? No le animo a que sea todos los días porque vamos a flaquear. Quizá mensual es un buen ritmo, o cada 2 meses, no sé. Usted conoce su tiempo y usted conoce cuán bien puede mantener una lectura de la Biblia. Entonces, cada 2 meses, y no le animo que sea cada medio año, ya sería poco, ¿no? Pero quizá cada mes podamos tomar un tiempo así, de leer de manera prolongada la palabra de Dios. Le animo a escribir ahí algo en sus hojitas o en una partecita de su material. Al final hay unos espacios. Y así como les dije, hermanos, ese día, que podamos identificar algunas necesidades en nuestra vida, porque eso vamos a regresar al final casi del curso, usted puede escribir esa decisión de hacer este ejercicio. ¿Quién va a aprovechar de eso? ¿Dios? No. ¿La iglesia?
En cierta manera puede ser, pero uno mismo, hermanos, va a disfrutar ese tiempo. Muy bien, ¿cuántos tienen escrito algo? Ahí está, muy bien, bien. ¿Cuántos más? Ahora, vamos a compartir algo. ¿Qué sección de la Biblia anotaste para leer? A ver, compartan nomás. A ver, ¿qué sección de la Biblia, pastor? Salmos, muy bien, Salmos. ¿Alguien otro? Pastor. El Pentateuco, muy bien, pastor Cristóbal. ¿Caleb? Lamentaciones, muy bien, va a lamentarse, Caleb. No. Buen libro, muy bien. ¿Otro? Malaquías, muy bien. ¿Alguien otro, pastor? Tito, muy bien. ¿Por aquí? Proverbios, muy bien. ¿Perdón? Cantares, ay, 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 eso suena a tambores. Ya, muy bien, está bien, es la Biblia, es la palabra de Dios. De repente ahí nace el deseo de casarse, o eres casado, no, todavía no. Está buscando la idónea, muy bien. Y así, ¿quién otro más? Hechos, muy bien, hechos. Ajá, y después buscamos otra sección y así, hermanos. Comenzamos este ejercicio, como ustedes algunos han mencionado, un libro. Después habrá tiempo para más, quizá, ¿verdad? Entonces, pero es bueno, hermanos, comenzar sin parar, ¿ya? Comienza y termina. Si tiene tiempo, puede pasar al siguiente libro. El asunto es que cumplamos ahí el tiempo que también hemos puesto. Muy bien. ¿Están animados, hermanos? ¿Sí? ¿Va a haber dificultades? Sí, quizás te llaman justo ese día para hacer algo, cerrar un negocio, pero justo tenía que leer. Ay, 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 ahí está. ¿No? Entonces, bueno, de esta manera, hermanos, vamos a ir terminando un poquito antes. Podemos terminar orando. Que el Señor, hermanos, nos ayude en estas metas, en estas decisiones que estamos tomando en esta hora. Que Él nos ayude. Necesitamos su fuerza, la fuerza de Dios. Oramos. Cada uno, hermanos, oramos y decimos, Señor, ayúdame. No he hecho nunca esto, quiero hacerlo, ayúdame. Quiero pasar más tiempo con la Biblia. ¿Ya? Oramos, yo voy orando en voz alta. Gracias, Padre, te damos porque eres bueno. Señor, eres un Dios maravilloso que nos enseñas, nos tocas nuestra necesidad, Padre. Y Señor, queremos rogar, Señor, que por las decisiones que estamos tomando en este momento, ayúdanos, Señor. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber, Señor, alguna distracción también. Puede ser el olvido, puede ser algunas cosas que hacemos, pero ayúdanos, Señor, a tener esta práctica siempre en nuestra vida. Señor, necesitamos que tu palabra nos lave, Señor, más y más. Que cambie, Señor, nuestra manera de pensar, que nos ayude a aprender a pensar. Porque por nosotros mismos, Señor, pensamos mal, muy mal, Señor. Y necesitamos, Padre, de tu ayuda. Gracias por estos mis consiervos, mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, en esta sala. Bendice la vida de ellos, sus ministerios, sus familias, Señor, y las iglesias donde te sirven, Padre. Te ruego, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Gracias.